Hola muchachos, muy buena jornada para todos y todas. Ya espero que estén todos muy bien. ¿Ya? Hoy día vamos a iniciar la corrección de la primera mitad de nuestro primer ensayo del primer ciclo de modalidad flexible adultos. ¿Está bien? Vamos a llegar alrededor de la pregunta 15-16. Bueno, lo que voy a hacer enseguida es proyectarle la evaluación, que la tengo justamente acá. ¿Ya? Lo que yo haré, muchachos, es leer el texto completo, colocar mucho énfasis en las partes realmente relevantes para su comprensión y lograr descifrar cuáles son las alternativas correctas, ¿no es cierto? A realizar pequeños comentarios, análisis, interpretación en relación a la imagen, ¿ya? Leer las preguntas, las respuestas e ir descartando cada una de las respuestas incorrectas para llegar finalmente a la respuesta correcta. Bueno, entonces, sin más preámbulos, iniciamos esta corrección de nuestro primer ensayo modalidad flexible, primer ciclo. ¿Ya? Instrucciones. Lea y observe atentamente el siguiente afiche y conteste las preguntas. ¿Ya? El afiche, ahora observémoslo de manera general. Ya vemos que hay tres imágenes, ¿no es cierto? Ya hay una pregunta clave arriba, está la palabra atención, ¿cierto? Que probablemente ahí esté la clave de esta afiche, ¿cierto? O probablemente esa pregunta responda, que sea contradictorio, responda el propósito de esta afiche, ¿cierto? Vemos a un grupo de trabajadores, obreros de la construcción trabajando, se ven 2, 4, 6, 7, 8 personas, ya probablemente haya más personas porque se ven espacios desocupados. Abajo vemos un grupo de profesionales de la dirección del trabajo, donde uno en ocasiones puede ir a consultar, recurrir a información, interponer una denuncia en la superintendencia de trabajo. Entonces, vemos que se vincula con el ámbito laboral, al parecer, ¿cierto? Entonces, leamos. Atención, su empresa tiene más de 25 empleados, debe formar el comité paritario de higiene y seguridad. Ya, este verbo es tan indicativo, eso quiere decir que no es una sugerencia, prácticamente es una indicación. Si su empresa tiene más de 25 empleadores, debe formar el comité paritario. ¿Ya? ¿Qué es un comité paritario? Es un organismo técnico regulado por ley, compuesto por 3 representantes de la empresa y 3 trabajadores, o sea, es mixto, ¿ya? Elegidos por votación para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, ¿cuáles son sus principales funciones? Instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección personal, vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad, investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa, adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos profesionales y promover la capacitación. Participa, el signo de exclamación, ¿cierto? Dirección del trabajo. Que probablemente nos están invitando a que recurramos, asistamos a la dirección del trabajo y formemos efectivamente este comité paritario. De eso se trata a simple vista, ¿cierto? Vamos a las preguntas. ¿Qué relación se puede establecer entre el texto y la imagen que aparece? Texto e imagen. ¿Ya? Para descifrar este contenido es importante analizar ambos elementos, la imagen y el texto por separado, y después tratar de conectarlos y ver en qué confluyen, en qué concluyen ambos elementos. Bueno, ya ver la imagen, ya la vimos en un principio, una cantidad de trabajadores de la construcción, ¿cierto? Una faena, probablemente haya muchas más personas. Y acá esta imagen es un grupo nuevamente de personas que supuestamente nos deben orientar a cómo construir y formar un comité paritario, ¿cierto? Y en el comité y en el texto básicamente se define y se menciona cuáles son las funciones de un comité paritario, ¿cierto? Entonces, vamos a la alternativa. ¿Qué relación se puede establecer entre el texto y la imagen que aparecen en la ficha? Que el texto plantea las preguntas y la imagen las responde. No, es cierto, la imagen no responde a ninguna pregunta. La verdad que simplemente la imagen nos contextualiza un poco aquellos grupos, espacios, ambientes donde efectivamente deben aplicarse estos comités paritarios, ¿no es cierto?, donde trabajen más de 25 personas juntas, ¿ya? B, está dirigido al público y la imagen a los empresarios, o sea que el texto está dirigido al público y la imagen a los empresarios. ¿Mm? Puede ser, ¿cierto? Está dirigido al público y la imagen a los empresarios, ¿ya? Aunque básicamente los empresarios, la imagen de arriba uno puede asociarla, efectivamente, chuta, yo tengo trabajando
en mi poder más de 25 personas, muy probablemente debas formar un comité paritario. Sin embargo, la dirección del trabajo acá va más dirigida a los usuarios, en este caso a los trabajadores, que a los empleadores, ¿ya? Porque es donde mayoritariamente se dirigen los empleados a interponer alguna denuncia, a solicitar información, etcétera, ¿ya? C. Está dirigidos a los empresarios del texto y la imagen al público. No, ¿cierto? Efectivamente, ambas cosas, tanto la imagen como el contenido del texto, está más dirigido a los trabajadores, a las personas que conforman estos comités paritarios, o que debieran conformar estos comités paritarios, por parte de los trabajadores y no de los empleadores. Bueno. Y D. El texto llama a formar comités paritarios y la imagen ilustra el contexto. Perfecto. Esta es la alternativa correcta. Llama a formar comités paritarios. Y la imagen ilustra el contexto, efectivamente, ¿ya? El contenido nos menciona, nos define qué es un comité paritario, cómo está formado y cómo se forma, bajo qué criterio, y cuáles son las funciones que tiene, ¿cierto? Y la imagen simplemente nos contextualizan en qué situaciones, en qué espacios, en qué ambientes deberían aplicarse estos comités paritarios. En este caso, en una faena obrera que efectivamente trabajan más de 25 personas, y la imagen de abajo es donde nosotros deberíamos recurrir para crear este comité paritario, ¿ya? Alternativa D, es la correcta. 2. ¿Cuál es el mensaje de la ficha? Ya para obtener el mensaje debemos construir todos estos elementos por separado. La imagen, el texto, las preguntas, los signos de exclamación, etc. Y todo eso nos va a confluir en una síntesis, que es justamente el mensaje de la ficha. ¿Cuál es el mensaje? ¿Enseñar cómo hacer crecer una empresa? La verdad es que no, ¿cierto? En ningún momento acá se nos mencionan estrategias o mecanismos para crecer nuestra producción, por ejemplo, que crezca la empresa. No, ¿cierto? Esa no es la función, no es el mensaje. B. Recordar el cumplimiento de un mandato laboral, especular sobre los beneficios de un comité paritario o mostrar cómo mejorar la productividad de la empresa. Ya, la B se descarta, ¿cierto? Muy similar a la A. Especular sobre los beneficios de un comité paritario, letra C. No, cierto, la verdad que no se especula en ningún momento, no queda nada en las disyuntivas, no, sino que todo es bien claro. El comité paritario sirve para estas instancias, ¿ya? Y sus funciones son estas, estas y estas. No hay preámbulo, no hay especulación, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje de la ficha? B, respuesta correcta. Resguardar el cumplimiento de un mandato laboral. Así de sencillo. ¿Ya? La ley estipula que sobre 25 personas que conforman una empresa se debe construir un comité paritario y así debe ser. Por lo tanto, el mensaje de la ficha es resguardar, velar porque se cumplan en los mandatos laborales. ¿Perfecto? B. 3. ¿Cuál es el requisito que se debe cumplir para formar un comité paritario? ¿Cuál es el requisito? ¿Ya? Bajar los accidentes laborales en la empresa. En ningún momento se mencionan los accidentes en la empresa. Se menciona que este comité paritario van a proteger que sus trabajadores eviten lo más posible los accidentes, pero ¿cuál es el requisito? Bajar los accidentes no es el requisito, ¿cierto? Tener más de 25 trabajadores en la empresa, contar con el apoyo de la dirección del trabajo, ser una empresa dedicada a la construcción. Ni la C ni la D son mencionadas explícitamente. La respuesta correcta es la B, y es muy claro acá arriba, ¿cierto? Acá miren. Su empresa tiene más de 25 empleados, debe formar un comité paritario. Esa es la clave. Por algo está en grande, en negrita, al principio, rodeado de la imagen, separado, ¿cierto? Con atención, ¿ya? Esa es la clave. En la pregunta contiene la respuesta. 25 empleados. Así de sencillo, ¿ya? Alternativa B, 3. 4. ¿Cuál es el propósito de la ficha? ¿Ya? Vimos cuál era el mensaje, ¿cierto? Que era resguardar el cumplimiento de un mandato laboral. Ese es el mensaje. Pero ¿cuál es el propósito? Denunciar, promover, informar o incentivar. ¿Denunciar los accidentes laborales? No, ¿cierto? En ningún momento se menciona que tenemos que recurrir a la superintendencia y denunciar los accidentes laborales, primero acudir a la H, por ejemplo, en algún hospital. No se menciona nada de ese tipo, ¿verdad? Promover la instalación de comités paritarios, puede ser, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la ficha? ¿Informar sobre un aspecto de la legislación laboral? En parte sí, pero su propósito no es informar, ¿ya? La utilización ahí de verbo ya hubiera sido un poco distinta, ¿ya? Porque no están
incitando básicamente a que realicemos un acto, ya que es formar los comités paritarios. D. Incentivar la creación de grupos organizados en las empresas. Puede ser, nos están incentivando la creación de grupos organizados en las empresas, pero aquí la creación de grupos organizados en las empresas está mencionado de manera general. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de organizaciones, qué grupos estamos creando dentro de la empresa. Sin embargo, la alternativa B, que es promover la instalación, súper clara, de comités paritarios. Ese es el propósito efectivo de esta ficha. Promover la instalación de comités paritarios. ¿Para qué? Para resguardar la salud y la protección de todos los trabajadores. ¿Ya? 5. ¿Qué valor está presente en la ficha? Justicia, bondad, generosidad o responsabilidad. Justicia. Hubo un acto, una situación injusta en la cual alguien salió beneficiado y otro salió perjudicado. No, ¿cierto? La bondad, no hay bondad aquí detrás de esta ficha, ¿verdad? ¿Cierto? Que se está solamente apelando y resguardando por lo correcto, por lo justo, por lo que dice la ley. Generosidad tampoco, ¿cierto? No hay abundancia de recursos, no hay aquí un ser generoso que le esté regalando, no. Aquí el valor presente es la responsabilidad, cómo evitar que ocurra un accidente. ¿Qué cosa? Previniendo, siendo responsable. Ese es el valor que está presente, la responsabilidad. Muy bien. Segundo texto. Lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas. Lo leeré. Un destreza provechosa. ¿Ya? Qué curioso el título. ¿Ya? Puede tener ahí una incoherencia, pero ese es su título. Vamos. Un día vi pasar a un soldado y me fui detrás de él. Ya, soldado, no es fortuito, para parecer estamos en época de ayer, ¿no es cierto? Vi pasar a un soldado por la calle. Bueno, vamos a descifrarlo. Yo me hacía esta reflexión. Este pobre inválido que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorio y gloria a su patria, vivirá a ración de hambre como viven todos los buenos servidores de esta tierra, pero al menos en su rancho podré roer un hueso con honradez y dignidad. Efectivamente, parece que estamos en una época de conflictos bélicos, ¿ya? Cuando el inválido notó que seguía sus pasos, que seguía yo sus pasos, primera persona, que un narrador, ¿no es cierto?, se detuvo y como que pareció enamorarse de mi figura. ¿Ya? Que vamos, no era tan despreciable. Con el brazo bueno sacó un pedazo de pan del morral. Ya, ojo, palabra también vinculada a conflictos bélicos, como una especie de bolsón. ¿Ya? Me lo arrojó al aire y yo lo peloteé en el hocico con la mayor destreza. Esto lo cautivó y haciendo castañuelas con los dedos, me decía, pichicho, pichicho, pichicho. Yo lo seguí hasta su rancho, donde como soldado veterano, y aquí nos queda claro que es un soldado, lo primero que hizo fue darme mi ración, que fue bastante pobre. Mi nuevo amo me bautizó con el nombre Chorrillos, nombre de guerra que no sería el último. ¿Ya? Un fragmento adaptado de Juan Allende. ¿Ya? Un destreza provechosa. Vamos a las preguntas. ¿Ya? ¿Quién es el narrador de este texto? Escritor chileno, acá ese es el autor, ¿ya? Pero ¿cuál es el narrador de este texto? Y creo que está muy sencillo, ¿cierto? Hay unas claves acá que nos permiten identificar quién es el narrador. Un día vi pasar a un soldado y me fui detrás de él. Ya, hasta el momento puede ser una persona e inclusive un animal, pero aquí, miren. Yo me hacía esta reflexión, este pobre inválido que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorio y gloria a su padre, vivirá ración de hambre como viven todos los buenos servidores de Dios, pero al menos, ojo, en su rancho podré roer un hueso con honradez y dignidad. ¿Ya? Perfecto, aquí está la clave, ¿ya? En este caso, el narrador, efectivamente, el narrador en primera persona, el uso del yo, ¿no es cierto?, del nosotros, y que es en este caso un perro. ¿Se fijan? Que va a poder roer un hueso, después el inválido, ¿cierto?, sacó de su morral un pedazo de pan y se lo arrojó, y él lo atrapó en el aire, como lo hacen los animales, nuestras mascotas, así de sencillo. Después le dio su ración de comida. Bueno, toda esta información nos permite determinar que el narrador es un perro, ¿ya? No es un inválido, no es el soldado, ni tampoco un desconocido. Es el animal, el perro. ¿Ya? ¿Qué término reemplaza la palabra roer? Cuando en el texto dice, podré roer un hueso con honradez y dignidad. Esto lo dice el perro, ¿cierto? Yo podré roer un hueso. Yo, se fija en primera persona, narrador. ¿Cuál es?
¿Por cuál la podemos reemplazar? ¿Por chupar, morder, masticar o saborear? ¿Mm? Podré roer un hueso con honradez y dignidad. ¿Qué hacen mayoritariamente los perros con los huesos? Los chupan, los juegan con ellos, los saborean. Los huesos, efectivamente, para los caninos, los felinos cumplen una función dentro de su higiene bucal, yo les diría, dentro de su dentadura. ¿Ya? Justamente la palabra roer, en este caso, no la podemos reemplazar ni por chupar, ni por masticar, ni por saborear. En este caso, la correcta es por morder. ¿Ya? Roer, si uno recurre al diccionario y busca la definición en la RAE, que es la Real Academia Española, efectivamente, roer, dicho de un animal, un canino, un felino, que es desgarrar con los dientes la carne incrustada, muy incrustada, cerca del hueso. ¿Ya? Esa es la definición. Por lo tanto, en este caso, la palabra roer se puede reemplazar por morder. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del cuento? Ya, es un cuento, nos puede entretener, muy pocas veces nos va a informar, nos puede mostrar la realidad de un pueblo, nos puede mostrar cómo se llevan, cuál es la relación entre seres humanos, en fin. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del cuento? Relatar la amistad de dos seres solitarios, contar la forma como vive un soldado viejo, resaltar la acción de dos veteranos de guerra, o narrar cómo sacar provecho de las habilidades. Vamos a la inversa. B. Narrar cómo sacar provecho de las habilidades. La verdad que el texto no se menciona en ningún momento que el animal saca provecho de su habilidad. La única habilidad, la única destreza que posee es cuando el veterano de guerra de su morral saca un pedazo de pan y se lo arroja. Y como cualquier perrito, ¿no es cierto?, lo agarra en el aire con su hocico y se lo queda para él. Por tanto, narrar cómo sacar provecho de la habilidad, no, ¿cierto? Eso no es el propósito del cuento. Resaltar la acción de los veteranos de guerra. Probablemente existe información de cómo vive este veterano de guerra, ¿cierto? Con su morral ahí medio viejo, con raciones muy pocas de comida al día, es un veterano, cojo, le falta una... En fin, ¿cierto? Pero resalta la acción de los veteranos de guerra, no hay ninguna acción que se resalte, hay pequeñas descripciones simplemente. Es otro el propósito del cuento. Relatar la amistad de dos seres solitarios o contar la forma como vive un soldado. ¿Ya? Si fuera la D, la respuesta correcta es la A. Si fuera la D, se le tendría que dar mucho mayor énfasis al soldado, por sobre el perro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente estaríamos aludiendo a cómo vive el soldado, ya generando descripciones, dándole énfasis al soldado. Sin embargo, en el texto, en este pequeño fragmento, se le da mucha importancia y relevancia al perro. ¿Ya? Probablemente acá el perro sea el protagonista de la historia. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito del cuento? Relatar la amistad de dos seres solitarios. ¿Cierto? Un veterano de guerra, probablemente trastornado, con problemas físicos, solitario. ¿Para qué decir los perros vagabundos de esta guerra, al parecer, del Pacífico, por el nombre de Chorrillos, ¿cierto? Por el año 1800 y algo. La cantidad de perros abandonados, me la imagino. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? A. Relatar la amistad de dos seres solitarios. Perfecto. 9. ¿Qué elemento propio del cuento se evidencia en el texto? ¿Ya? Elemento del género narrativo propio del cuento. Narradores, personajes, temporalidad, espacio, etc. Eso es la clave, la base. Pero, ¿qué elemento propio del cuento se evidencia en el texto? Que tiene un narrador, que es una historia de ficción, que se trata de un hecho del pasado, que los personajes hablan directamente. Ya, que los personajes hablan directamente no nos debe llamar la atención en un cuento. Efectivamente, pueden hablarnos a ellos directamente, pueden interpelarnos a nosotros inclusive como lectores, ¿cierto? Como receptores de texto. Pueden dialogar entre ellos mismos dentro de la historia. Por lo tanto, que hablen directamente no nos debe asombrar. Que se trata de un hecho del pasado tampoco. Muy probablemente yo puedo escribir un cuento donde voy a evidenciar parte del futuro, un futuro imaginario, ¿cierto? El futurismo, ¿ya? Por tanto, que hable del pasado no nos debe asombrar, y tampoco nos debe decir, ya, este elemento es propio del cuento, está hablando del pasado, ¿no? ¿Ya? Si fuera un mito, muy probablemente, o una epopeya, exacto, deberíamos aludir directamente a eventos del pasado majestuosos, ¿ya? Pero en un cuento, no necesariamente. ¿Qué es una historia de ficción? Sí, bueno, es un elemento del cuento, pero tampoco es propio. ¿Ya? Yo puedo construir un cuento con elementos de la realidad. ¿Ya? Con elementos de la realidad. Y no necesariamente el cuento, por el hecho de que sea ficción, va a ser un elemento clave del texto. No.
Aquí el elemento propio del cuento que se evidencia en el texto es que existe un narrador, una persona interna, una voz interna que nos va a transmitir, que nos va transmitiendo poco a poco el relato, la historia. En este caso es un narrador en primera persona, es homodiegético, se encuentra dentro del relato y es un perro, ¿cierto? Así de sencillo, que tiene un narrador. 9A. 10. ¿Qué valor está presente en el relato? Igual que la pregunta anterior. ¿Qué valor está presente? La responsabilidad. En la ficha anterior se toca la responsabilidad. ¿Cierto? Llamar a formar comités paritarios, cuidar a los trabajadores, a los empleadores, a todos los que trabajan en la faena, etc. Responsabilidad. Pero acá, ¿cuál es? La responsabilidad, la modestia, la amistad o el amor. Creo que esta está muy sencilla, chicos. El valor presente en el relato es la amistad. ¿Ya? Como dos seres solitarios se pueden agradar el uno al otro, pueden convivir el uno al otro. ¿Ya? ¿Cómo se puede generar una amistad entre un ser humano y un animal? ¿Ya? Así de sencillo. Aún no hay amor. Yo me atrevería a decir que aún no hay amor. Muy probablemente si leyéramos el texto a mayor profundidad, tuviéramos más antecedentes, exacto, probablemente exista un amor como de un padre o un hijo, o el amor que uno le puede entregar a su mascota, exacto. ¿Ya? Pero en este caso, hasta el momento, el valor presente en el texto es la amistad. C. 11. ¿Qué elementos del texto permiten determinar que fue escrito en el contexto de la Guerra del Pacífico? Miren, ojo, ¿se acuerdan que al principio hablamos de la Guerra del Pacífico? ¿Algo podía? Exacto. ¿Qué elementos nos permiten identificar que fue escrito en el contexto de la Guerra del Pacífico? El perro vago, el veterano de guerra, el uso del morral. ¿Qué elementos? Los datos del autor, la pobreza de la época, el uso del morral. Por ejemplo, el perro vago, no necesariamente, ¿cierto? Perros vagos van a haber toda la vida. Hoy en día, lamentablemente, hay miles de perros vagos en el país y no estamos en conflicto bélico con ningún país. ¿Ya? Por lo tanto, no es una característica, ¿cierto? El veterano de guerra puede ser, ¿cierto? El uso del morral también, pero el perro vago no descarte esa opción. La A no es. Los datos del autor, vámonos a los datos del autor. Importante ver, datos del autor, 1848-1909. Probablemente estábamos en la Guerra del Pacífico, exacto. Entonces, vamos a la pregunta número 11. ¿Los datos del autor? Sí. ¿Cierto? Sí. La pobreza de la época, no necesariamente. El hecho de que un país, un pueblo, una ciudad, un continente sea pobre, no necesariamente es por el hecho de que estén en guerra. Ya no hay mucha relación, sí, pero no es un indicador clave que nos diga, perfecto, acá hay pobreza, es porque hay guerra, así de sencillo, no. Y el uso del moral, sí, era clásico de la época de guerra, pero ya el hecho de que exista la pobreza en esta alternativa no la descarta, ¿ya? La B no es. Sí, la pobreza de la época, tampoco, ¿cierto? Ya lo desciframos, lo dejamos claro. El perro vago, tampoco. El nombre de Chorrillo, sí. Efectivamente, esto fue un combate, ¿cierto? Sí. Pero estos dos antecedentes no mencionan que no. Entonces, por descarte, la alternativa correcta ya es la D. El nombre de Chorrillos, comprueba. Efectivamente, ¿cierto? Al último del texto se menciona. Fíjese. Mi nuevo amo me bautizó con el nombre de Chorrillos. Nombre de la guerra que no sería el último, lamentablemente, ¿cierto? Entonces, el nombre de Chorrillo, sí. Los datos del autor, también, ¿cierto? En el periodo de guerra del Pacífico, ¿cierto? Y el veterano de guerra, es claro, veterano de guerra, ¿cierto? Si un veterano de guerra es porque practicó y estuvo en un conflicto bélico. Por lo tanto, acá la alternativa correcta y qué elementos del texto permiten determinar que fue escrito en el contexto de guerra del Pacífico es la alternativa D. Nombre de Chorrillo, dato del autor y veteranía de guerra. ¿Ya? 12. ¿Qué aspecto de la realidad se refleja en este relato? ¿Qué aspecto de la realidad? Las penurias de las personas en situación de calle, las dificultades de las personas minusválidas, la vida de los veteranos de guerra o los deseos de un soldado. ¿Qué aspecto de la realidad se refleja en este relato? Las penurias de las personas en situación de calle podría ser, pero explícitamente no existe ninguna penuria. ¿Ya? Existiría penuria si el soldado recordase a algún compañero de guerra, a su pareja tal vez que tuvo que casarse con otra persona porque él fue llamado por la Armada a defender el país. ¿Ya? No hay ninguna información de ese tipo que nos permita manifestar efectivamente las penurias de las personas en situación de calle. ¿Ya? No es la... ¿Qué aspecto de la realidad se refleja en este relato? Las penurias de las personas en situación de calle podría ser, ¿cierto? Una buena confusión, pero no es
En este caso él no está en situación de calle, inclusive. El que está en situación de calle lamentablemente es el perrito. Probablemente este vagabundo ya haya llegado a su casa y que ande en situación de calle porque él quiere producto de la guerra, ¿saben? Probablemente existan cuantos veteranos de guerra trastornados y vueltos locos porque, por las situaciones y las cosas que tuvieron que ver lamentablemente, ¿ya? Entonces, A no es. B, las dificultades de las personas minusválidas. No, cierto, no saluden a que el tipo posee dificultades en la vida debido a que le falta la pierna, que tiene problemas, que es minusválido, ¿no es cierto? No hay avistamiento, no hay signo, no hay información que nos revele esta premisa, la dificultad de las personas minusválidas. B, los deseos de un soldado. No necesariamente, ¿cierto? Nosotros podemos tener deseos constantemente y no va a ser un aspecto de la realidad este relato, los deseos de un soldado. Sin embargo, sí la alternativa C, la vida de los veteranos de guerra. ¿Ya? Ese es un aspecto de la realidad que nos pretende reflejar este relato. ¿Cómo viven posguerra todas estas personas, estos veteranos? ¿Ya? Insisto, vueltos locos completamente, en algunos casos, con heridas que los van a acompañar toda su vida, como en esta situación, ¿cierto? El minusválido. Ya probablemente hayan abandonado a su familia, en fin, la vida de los veteranos de guerra, cómo ellos viven posguerra, ya entregar parte, mutilarte para defender a tu pueblo, ¿no? O sea, es evidenciar, retratar la realidad de los veteranos de guerra, cómo ellos viven posguerra, ¿ya? O sea, alternativa correcta es la C. Alternativa C. Ya muchachos, vamos a llegar hasta aquí solamente, que es hasta la mitad. Bueno, hasta la número 12. En un siguiente video yo subiré desde los héroes míticos hasta el final de la evaluación, hasta la pregunta número 25. ¿De acuerdo? Ya chicos, les deseo éxito, que finalicemos con todo ya esta segunda parte de nuestra tarea, de nuestro primer ensayo. Y mucho ánimo y esperen mis retroalimentaciones y mis mensajes, ¿de acuerdo? Un saludo afectuoso a todos ustedes y que estén muy, muy bien.